Me encuentro nuevamente con ustedes para resolver el tercer ejercicio correspondiente a la sección 4.3 que emplea análisis de nodos y mallas en respectivos circuitos. Aquí tenemos el tercer ejercicio correspondiente a la sección 4.3 en donde se opta por un único método de solución que consta de aplicar la ley corriente de Kirchhoff. Y bien, es aquí donde podemos notar a un supernodo. Recordando que un supernodo es aquel que relaciona a distintos nodos que se encuentran alrededor de él por medio de elementos pasivos y activos, como lo son en ese caso las resistencias y los voltajes que se manifiestan a través de ellas y las fuentes de alimentación. En este circuito podrán notar a un segundo nodo de voltaje. Este se relaciona con el primer nodo de voltaje por medio de una resistencia de 10 unidades de ohm, mientras que por el otro lado se relaciona con un nodo de voltaje tercero en el cual se encuentra una fuente de alimentación que consta de 24 unidades negativas de volt, mientras que toma una ruta hacia la parte inferior, es decir, se relaciona con la referencia por medio de una resistencia de 40 ohms. Procedemos a nombrar a estos nodos, al primero como el nodo de voltaje A, al segundo como el nodo de voltaje B, al tercero como el nodo de voltaje C y teniendo en cuenta la referencia para el momento de aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en el supernodo. Antes de empezar a interpretar la ley de corriente de Kirchhoff, debemos definir al voltaje de VA, al cual le corresponden 12 unidades positivas de volt, debido a que se encuentra la terminal positiva de la primera fuente de alimentación, mientras se encuentra una diferencia potencial entre el nodo B y el nodo C, el cual consta de 24 unidades negativas de volt, partiendo desde el nodo B con destino hacia el nodo C y partiendo desde el nodo C con respecto al nodo B, teniendo un total de 24 volts. Comenzamos el método de resolución aplicando la ley de corriente de Kirchhoff. Primeramente vamos a establecer flujos de corriente ya sean entrantes o salientes con respecto al nodo B, el cual conforma el supernodo, o más bien con el que toma referencia el supernodo. Bien, en ese caso estableceremos flujos de corriente entrantes con respecto al nodo de voltaje B, en donde se interpreta primeramente a un flujo de corriente que parte desde el nodo de voltaje A, que consta de 12 unidades de volt positivas, lo cual difiere potencialmente del nodo de voltaje B. Esto divide a una resistencia de 10 unidades de ohm que se encuentra en su trayecto, sumando a un flujo de corriente que parte desde el nodo de referencia que por defecto tiene un valor de 0 unidades, lo cual difiere potencialmente del nodo de voltaje B, lo cual divide a 40 unidades de resistencia que se encuentran en su trayecto. Esto suma a 0.6 amperes proveídos por la fuente de corriente independiente que se encuentra en el circuito. Y tenemos a un cuarto flujo de corriente que parte desde el nodo de referencia con difiriendo potencialmente del nodo de voltaje C, lo cual divide a un total de 4 unidades de ohm que se encuentra en su trayecto. Todo esto es igual a 0. Y bien, procedemos a simplificar esta fórmula eliminando los denominadores. Multiplicando la sumatoria de los cuatro flujos de corriente por 40 unidades, se procede en simplificar términos del voltaje de B, del voltaje de C y términos simples de voltaje, donde se obtiene finalmente una primera ecuación que consta de 5 unidades negativas que multiplican al nodo de voltaje B, lo cual difiere con 10 unidades del nodo de voltaje C y se iguala con un total de 72 unidades negativas de volt. Y como podrán recordar al principio de este video, declaré la diferencia potencial entre el nodo C y el nodo B, que constituyen a un valor total de 24 unidades de volt provenientes de la segunda fuente de alimentación. Es aquí donde podemos despejar al nodo de voltaje C, el cual consta de la igualación de las 24 unidades de volt positivas, las cuales suman al voltaje perteneciente al del nodo B. Lo que haremos con ello es sustituir al nodo de voltaje C de la respectiva ecuación que acabamos de obtener previamente por esta fórmula. Y bien, una vez que sustituyamos al voltaje de C por aquella fórmula, tenemos a 5 unidades negativas el voltaje de B que restan a 10 unidades que multiplican a 24 volts más el voltaje de B, esto se iguala a 72 unidades negativas de volt. Una vez que simplificamos términos del voltaje de B, tenemos finalmente a 15 unidades negativas. Esto se iguala a 168 unidades, en donde procedemos a despejar el término del voltaje de B, el cual consta de 168 unidades negativas que dividen a 15 unidades, lo cual nos provee finalmente a un total de 11.2 unidades de volt negativas y respectivas al nodo del voltaje B. Y para finalizar, debido a que el voltaje C consta de la sumatoria de 24 unidades de volt con respecto al valor del voltaje de B, tenemos presentes a 24 unidades de volt que restan a 11.2 unidades de volt. Esto nos provee un total de 12.8 unidades de volt correspondientes al nodo del voltaje C. Y con ello concluimos el ejercicio encontrando el valor de los tres nodos de voltaje.